Ecos Today Radio presenta Consejos Empresariales con Mauricio Morillo, vicepresidente de Grupo Ecos. Buenos días con todos, qué gusto compartir este programa de consejos empresariales todos los días viernes. Este es un programa, todos son especiales, pero este en particular es especial por la coyuntura que vive el país. Contamos con nosotros en esta mesa editorial a Eduardo Rosero, el expresidente de la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y Eficiencia Energética, y justamente, no puede ser de otra manera, vamos a tratar el tema de energías renovables. Bueno, Eduardo tiene un extenso currículum, me voy a referir a algunos puntos. Es emprendedor por naturaleza, impulsa la innovación energética y los emprendimientos con base tecnológica, es CEO de Green Energy Ecuador y de Recalcer y Asociados, fue subsecretario de Energía Renovable y Eficiencia Energética en el Ministerio de Electricidad, es experto en energía renovable, sostenibilidad, planificación estratégica, mitigación del cambio climático y eficiencia energética. Destaco yo cuando tenemos invitados que han vivido los dos lados del escritorio, el lado público y el lado privado. No hay nada malo de solo estar en el lado privado y tampoco hay nada malo solo de estar en el lado público, pero es virtuoso el que haya estado en los dos lados porque tiene un mejor entendimiento, y creo que justamente en el país algo que nos hace falta es entender de mejor forma lo público y privado para que el país avance. Un país sin sector público no avanza, un país solo con sector privado no avanza. Los que sí avanzan es cuando hay una articulación adecuada entre lo público y privado. No es antagónico, no es una lucha, no es el uno o el otro. Es que cada quien tome su rol. Lo público siempre estará velando el bien mayor, el bien de la sociedad, articulando las políticas públicas. Pero el privado es el que lleva a cabo, el que invierte, el que ejecuta y el que genera empleo y brinda las facilidades. Entonces, muy contentos, Eduardo, de tenerte con nosotros y también resaltando esta experiencia que tienes que le da más importancia y más respaldo a los comentarios y a tus ponencias que vas a hacer el día de hoy. Eduardo, iniciemos. ¿Por qué hoy día este tema de las energías renovables es más relevante que creo que en los últimos 20 años? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, por la invitación y un saludo fraterno a todos los radioescuchas, a todos los oyentes y también televidentes, ¿no?, de las entrevistas. Primero, indicar que hay que mostrar también una cierta empatía con el pueblo ecuatoriano, que estamos teniendo una crisis sin precedentes, y esa crisis sin precedentes nos ha visualizado también las oportunidades de la energía renovable no convencional, la eficiencia energética, el ahorro de energía versus tener una matriz netamente hidráulica, dependiendo de las fuentes hidráulicas en una sola cuenca, la cual nos dificulta a nosotros como país poder tener una disponibilidad energética. No es un problema de potencia, no es un problema de potencia instalada. Tenemos varias centrales, Mazar, Paute, Molino, Sopladora, todas las otras centrales hidroeléctricas a nivel nacional que tienen capacidad instalada. Lo único que falta por este tema de estiaje, que no es a nivel solamente nacional, sino a nivel regional, es el recurso hídrico, es el agua que nos mueve la turbina y nos genera electricidad. Entonces, se ha planteado desde hace muchos años la diversificación de la matriz energética con fuentes complementarias y que den firmeza. Las fuentes que más firmeza dan son las fuentes térmicas. A la par, también las fuentes de energía renovables complementan justamente esta disponibilidad de energía a una hora adecuada en las cuales se puede justamente acondicionar nuestros sistemas energéticos para que todas las energías disponibles en Ecuador tengan su rol específico de contribuir a esa diversificación. Bien, quedó clarísimo. Claro que
qué pena que tengamos que vivir una crisis para poder entender lo que tú estás comentando. Realmente es una pena, pero claro, en esta crisis es palpable de que no funcionó lo que se realizó. En una crisis así, la población, el más común de los pobladores de un pueblo pequeño, una ciudad mediana o grande, hoy día sí sabemos que este es un problema porque nos está afectando a nuestra vida diaria, la calidad de vida, a los empleos, a los negocios. Yo diría, por último, Eduardo, mal momento, pero por lo menos lo que no hay perdón es que no aprendamos de esto y no podamos reenfocar una política energética, porque si de algo se supone que nos diferencia a los seres humanos del resto del reino animal, es que aprendemos. A veces tal vez no con la rapidez o con eficiencia, pero yo creo que quiero ser positivo y que vamos a salir robustecidos en cuanto a cuál es la estrategia hacia futuro. Y esa es la siguiente consulta que te hago. Tú estás siendo parte de este comité que ha creado el gobierno, un comité asesor, un comité que va a apoyar, y aplaudo esta iniciativa, porque los funcionarios públicos muchas veces demoran, o sea, pasan por los cargos muy rápido, no se diga ministro de Energía en este gobierno, y tener un buen comité asesor apolítico le puede dar estabilidad a la política pública en el tiempo. Tú estás en ese comité, saludamos y aplaudimos que estés involucrado en esto. A nuestra audiencia tenemos que comunicar de forma sencilla. ¿Cuál debería ser esta nueva matriz energética? Dimensionemos los megas que se necesitan y cuál debería ser esa composición ideal, si se puede decir, para que esto no nos vuelva a ocurrir. Sí, yo creo que el momento que el gobierno, a través de ese acuerdo ministerial emitido por la ministra de Energía, creó este comité asesor, fue una muy buena oportunidad también para escuchar los requerimientos que tiene el sector privado, la ciudadanía en general, a través de estos representantes de gremios, tanto del sector industrial como también de la parte técnica. Y ese es un valor agregado que nosotros podemos contribuir justamente a visualizar los requerimientos que deberían ser plasmados en una matriz energética, en un plan maestro, ya mucho más diversificado. Justamente en la primera reunión del comité asesor, nosotros fuimos informados, porque ese era el carácter de la primera reunión, un carácter netamente informativo de la situación actual de la crisis. Y se ve cómo el incumplimiento de la ejecución de esa matriz energética daba como resultado escenarios bien difíciles que son los que tenemos actualmente que pasar. Una poca inversión en energía térmica, en centrales térmicas, tanto las nuevas como las centrales que había que reponer su equipamiento obsoleto. Pero no solamente eso, sino también los retrasos que habían tenido en algunos de los proyectos importantes. Tenemos un proyecto, el Toachi y Pilatón, 13 años, que más yo 17. creo que ese proyecto tiene la energía más cara del mundo, porque tiene un retraso de 13 años, un financiamiento que se está pagando desde hace mucho tiempo sin haber generado ningún megavatio hora adicional al que se pudo haber obtenido desde el 2000, tal vez 9, 2010, cuando ya se pudo haber tenido en operación comercial ese proyecto. Entonces, ese es uno de los proyectos, pero hay algunas otras iniciativas que han tardado muchísimo justamente en la ejecución. Hay un bloque de 500 megavatios en energías renovables, más 2 proyectos que se firmaron y se adjudicaron en el 2020 que todavía no ponen sus primeras piedras. ¿Cuáles son estos? Los 2 primeros proyectos es el Aromo de 200 megavatios en tecnología solar en lugar fotovoltaica. De la exrefinería.
En la escombrera de los terrenos de la O sea, refinería. si algún día se haría la refinería, No hay ningún problema. No, Es bueno ese- conocer esto porque a ratos se politizan, es lo uno, es lo otro. Sí. Esa es una mala información que fue llevada de carácter político para oponerse a un proyecto necesario. Casi son 1.500 hectáreas de terreno de toda la refinería, en donde 300 hectáreas o sí, 250 hectáreas se destinarían a este proyecto fotovoltaico, que no implica ninguno de los terrenos aplanados para la refinería. Sería un terreno en el borde donde se ponía la escombrera justamente de los terrenos allanados. Entonces, lo uno no implica lo otro, más bien le da una opción tecnológica, energética, para suplir, si es que se construye esa refinería, para suplir energéticamente en parte el requerimiento de la Bien. refinería. Vamos a ir tratando de poner unos números. Entonces, hoy día, ¿qué capacidad tenemos de generación hidráulica? Y deberíamos pasar en los próximos años a cuánto. Si nos puedes dar unos números generales, hoy cómo estamos y deberíamos pasar. Y de ahí vamos al resto de las fuentes de energía fotovoltaica, el tema definitivamente de termoeléctricas, o también hay las fuentes de la tierra, del calor del agua. En fin, dinos dónde estamos en números y a dónde deberíamos ir, para que quienes nos escuchan puedan entender el trabajo que hay que hacer. Sí, en potencia es una cosa y en energía es otra. Ya. Por eso yo hago una diferenciación muy clara. En potencia instalada, el país cuenta más o menos con unos 8.700 megavatios, de los cuales más o menos un 75% son en centrales hidráulicas. Ya. En producción de energía, y en potencia instalada llegan casi a los 6.000 megavatios. ¿Y la demanda es de? La demanda en hora depende del Yo día, sé, pero, depende del mes, más o menos Aprox. puede estar entre unos 4.500, 4.700, dependiendo justamente de las variaciones climatológicas. Tú puedes distinguir mucho entre un mes con alta demanda por justamente el uso de aires acondicionados en la costa versus un mes donde no se requiera esta energía adicional. Bien, entonces, Eduardo, la primera conclusión, queda clarísimo y evidencia de por qué no tuvimos problemas antes, porque había 8.000 de la potencia, en fin, la generación 6.000 y la demanda 4.500. Entonces, bajo condiciones normales, por eso es que vivíamos felices. Había suficiente oferta. Cuando experimentamos este cambio, ahí es que quedamos desnudos ante una realidad que no hemos podido superar. Cuando la generación de hidroeléctricas baja, no pudimos responder con la generación térmica, y después entremos un poquito en detalle cómo podemos diversificar mejor. Pero la primera conclusión sería que sí teníamos capacidad instalada adecuada. Sí. O cuantificada, digamos. En el aspecto hidráulico tenemos una capacidad muy alta en capacidad instalada, justamente dicho, más no la disponibilidad energética por justamente encontrarnos en un estiaje severo. Más allá de solamente ver la potencia, porque muchos ingenieros eléctricos de potencia meten el concepto solamente de potencia, y justamente el problema nuestro de Ecuador es de energía y de almacenamiento de esa energía. Si nosotros tuviésemos, como en el caso de Colombia, unos embalses con mayor capacidad de almacenamiento, podríamos haber, o sea, dentro de todas las hipótesis que ya no lo hicimos, podríamos haber diversificado o generado mucho más de manera térmica en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, para mantener el nivel de los embalses en un mayor grado de disponibilidad y poder solventar, por lo menos en los meses de septiembre, octubre y noviembre,
en algo mejor esta crisis. Lo que está haciendo Colombia. Colombia no es que hay una lluvia inmensa que les está proveyendo de energía. Ellos también tienen las mismas situaciones, sino que tienen unos embalses con mayor capacidad de almacenamiento, un parque térmico que también incluye centrales con gas natural que echan mano de los recursos disponibles, económicos y con combustibles de transición, que es el gas natural, que es el menos contaminante de todas también las no tan costoso, térmicas. ¿no? Exactamente, si es que lo dispones tú como recurso natural propio de tu país, es un recurso muy, muy económico. Si lo tienes que comprar a nivel internacional, ya cambia la cosa. Si es que dependes también, como lo tuvo la situación en Europa, dependieron tanto del suministro de gas natural de Rusia, que el momento que se produjo la guerra entre Rusia y Ucrania, una de las medidas que tomó Rusia es cerrar el grifo del gas natural a Europa, como medida compensatoria dentro de todas sus acciones bélicas, ¿no? Mira, nosotros nos dirigimos mucho al sector privado, Eduardo. Entonces, quienes nos escuchan podrían estar interesados en entender las oportunidades de negocio que hay aquí. ¿Cómo puede el sector privado vincularse, aumentar la capacidad de generación fotovoltaica, eólica y térmica, y también de gas metano? Vemos que hay algunas alternativas. Entonces, explícanos de forma sencilla cuáles son esas oportunidades de inversión. Sí, hay algunas regulaciones que ya se han emitido justamente en estos 2 últimos meses. Hace 2 semanas, a la par de la ley, esta ley No Más Apagones 2.0, también salió el mismo domingo una regulación que es la 0624, regulación de la Agencia de Regulación y Control, Arconel, en la cual dispone algunas condiciones técnicas y las condiciones comerciales para poder desarrollar proyectos en el rango de 1 a 10 megavatios y que puedan ser, en este caso de generación distribuida, inyectadas a la red y remuneradas directamente por las distribuidoras. Ese es uno de los segmentos donde se puede hacer una inversión como sector industrial y con una remuneración fija por los próximos 25 años, dependiendo de la tecnología. La otra regulación que salió más o menos a finales de agosto, inicios de septiembre, fue la regulación de generación distribuida para autoconsumo, en la cual se dispone no solamente para el sector industrial, sino también comercial y residencial, las condiciones como se puede aportar desde su propio techo solar, si se tiene disponible un recurso eólico también, esta energía para inyección directa a la red y que se netea con los consumos que tiene uno casa adentro. Para ponerte un ejemplo simple, el ordeño. El ordeño tiene una cubierta dentro de su centro de producción que tiene techado con paneles solares fotovoltaicos. Ellos, por el un lado, tienen un requerimiento energético que lo están cubriendo a veces en su totalidad, a veces en parte, con el techo solar. La mayor ventaja que tiene este tipo de instalaciones es que tú utilizas la red pública como el mejor sistema de almacenamiento. Mientras tú generas energía, tú estás inyectando esa energía a la red pública y cuando tú necesitas, por ejemplo, para el caso solar fotovoltaico, solamente cuentan las horas de generación por el día. Pero si tú requieres de energía por la noche, tú eres suministrado por la red pública y ahí haces esa compensación, ese balance neto entre lo que tú produces versus lo que tú consumes. Y es una muy buena oportunidad porque ya el sector industrial puede utilizar techos vagos, en el caso de la solar fotovoltaica, y añadir un valor agregado sustentable a su producción, que eso es lo que también en muchos de los productos de exportación también se requiere ver cómo es el consumo energético de los productos elaborados. Y, por ejemplo, Europa está poniendo restricciones a
a productos que no cuenten con una matriz energética donde se pueda evidenciar que sea de fuentes energéticas limpias. Miren qué interesante, o sea, ya no solo es la característica del producto, cómo fue elaborado, con qué mano de obra, en fin, sino también con qué energía fue elaborada. Y van a castigar esos mercados a productos que han sido elaborados con energía que no calzan dentro de la sostenibilidad. Perfecto, Eduardo, queda claro que las empresas que consumen pueden autoabastecerse de energía y también pueden ser proveedores de la red, en fin, entonces nos queda claro esto. Vamos en cuanto a las potenciales inversiones para entregar energía fotovoltaica. Alguien que quiere dedicarse a este negocio, tiene un terreno aquí cerca de Quito, al norte, donde hay unos soles tremendos, ¿puede poner una capacidad este rato fotovoltaica y conectarse a la red o hay impedimento legal al momento? Sí, justamente dentro de los objetivos de la ley que se aprobó en la Asamblea, se dispone que el límite de potencia de los proyectos se aumente de 10 hasta 100 megavatios para ser propuesto por la iniciativa privada. Todavía las condiciones no están en el reglamento, porque eso está solamente de forma enunciativa en la ley. El límite de potencia se cambia de 10 hasta 100 megavatios para proyectos que usen energía renovable no convencional, es decir, solar fotovoltaica, eólica, biomasa, geotermia. En todos esos aspectos ya no hay una limitación. Ahora viene ya la parte de desarrollo técnico. Normalmente, cuando uno inicia el desarrollo de un proyecto, tiene que revisar la infraestructura que tiene ya el sistema nacional, tanto interconectado, el sistema de transmisión, como el sistema de distribución, porque no te puedes aislar, sino conectar ya a la red existente. Si es a través de la red de distribución, haces todo el trámite a través de tu empresa eléctrica local. Aquí en Quito, con la empresa eléctrica Quito, en Guayaquil, CENEL, en Manabí también CENEL, y así son las diferentes empresas eléctricas las cuales pueden otorgar el punto de conexión con ciertas características técnicas. Pero se puede ya. Sí, ya se puede. ¿Hay algún límite? Hablaban de 10 megas, ahora de 100 megas. ¿Cómo está el asunto de capacidad máxima para el sector privado? Sí, justamente en esta regulación, la 0624, que fue emitida hace 2 semanas, ponen el límite de hasta 10 megavatios para generación distribuida, para inyectar la energía en la red de distribución, y en la ley ya se dispone hasta 100 megavatios para poder ser inyectada en la red de subtransmisión o en la red de transmisión, es decir, a un voltaje mayor. Entonces, ya hay las dos posibilidades. Todavía falta una articulación reglamentaria para ver cómo se dispone justamente la venta de esta energía de los proyectos de 10 hasta 100. Hay dos mercados. El mercado regulado, ese significa yo produzco como empresa privada, hablemos de unos 30 megavatios y pueden ser solar fotovoltaico, puede ser inclusive hidráulico. Yo le puedo vender a través de un contrato, un PPA, a la distribuidora, es decir, al Estado, o puedo entablar contratos bilaterales con grandes consumidores o consumidores libres. Y se establece una relación comercial entre el generador y este mercado ya un poco más privado de compra de energía bajo circunstancias con las que tú negocias con el privado o con las condiciones que te da un título habilitante, un contrato de concesión, el gobierno nacional a través del Ministerio de Energía. Uno de los problemas, y tú que has estado, como mencioné al principio de la entrevista, al otro lado del escritorio, los funcionarios públicos tienen terror de aprobar nada. Entonces, ¿cómo podemos superar esto? Porque
si bien lo que nos comenta la normativa está en camino, los reglamentos, en fin, y hay esquemas de funcionamiento, pero si no se aprueban los proyectos y si no se ejecuta estos sistemas, no vamos a avanzar. ¿Qué es lo que ustedes como comisión están asesorando al ministerio? ¿Cómo destrabar esto? Sí, mira, no basta con la voluntad política de justamente el presidente, los ministros, los viceministros. Aquí hay que hacer un trabajo muchísimo más dedicado a la concientización. Tenemos una crisis energética que nos va a pegar muy, muy fuerte en el lado económico. No solamente el desabastecimiento de energía, sino El costo. todo el costo social y económico que implica. Hay una cuenta que creo que va a estar en los miles de millones de dólares. Sí, lamentablemente esa cuenta la vamos a tener que pagar todos a final de, No estamos ni conscientes al todavía final de del cuánto va a paseo. ser el costo. Pero si es que todos los organismos del Estado tuviesen en cuenta justamente que la energía es una pata esencial de esa mesa que es del desarrollo económico y que sin energía nos imposibilita mover todo ese engranaje social, económico, industrial, tendríamos otro tipo de soluciones. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, nosotros hemos identificado que dentro del cálculo de costos sobre la energía no se incluyen ciertos subsidios que realmente potenciarían aún más la incorporación de energía más barata, energía limpia, versus energía más cara que pueden ser los sistemas térmicos. Ahora, por necesidad, yo que soy un amante de la energía renovable, veo como la única opción suplir la energía que no está siendo suministrada por el Estado a través de sistemas térmicos. Pero una vez pasada esta crisis, tenemos que ahora sí hacer una planificación a mediano y largo plazo, viendo todas las otras opciones tecnológicas que ya van a la par de justamente tener esa diversificación. La última subasta de 500 megavatios que se puso a la licitación, el proceso público. No, esta es de renovables de hace 2 años. ¿Ya? La última subasta marcó un hito muy especial en Ecuador, porque justamente puso tecnología libre dentro de las renovables, puso el dimensionamiento con algunos cupos, pero se vio que los proponentes y los adjudicatarios de esta subasta ganaron con precios excepcionalmente buenos para Ecuador. ¿Qué tipo de precios? ¿Cuántos centavos Mira, por kilovatio? para ponerte solamente un ejemplo, hubieron 2 proyectos hidroeléctricos. Ellos ofertaron el precio de la energía de venta al Estado más o menos en 4.5 centavos por kilovatio hora de energía. Uh-huh. Versus hubieron algunas propuestas de empresas serias en el campo fotovoltaico, donde también ofertaron casi en el mismo rango, 5 centavos. Es un mito que lo fotovoltaico es carísimo. Sí, es un mito cuando vemos justamente la escala de proyectos. Ahora, si tú dices, oye, quiero ponerme un sistema fotovoltaico en la casa, No, claro, es otra cosa, es otra dimensión. Pero ya masivamente bajan Pero los ya costos. masivamente. Es lo mismo que está pasando ahora justamente con la regulación donde se determinan los precios para la energía fotovoltaica en un rango de 1 a 10 megavatios. No se pueden esperar los mismos precios que cuando tú diseñas un parque de 100 o 200 megavatios en el tema fotovoltaico. Ahí ya la conexión, el tipo de conexión, la subestación, las protecciones se amortizan mucho mejor en un proyecto grande que en un proyecto chico. Pero no deja de ser interesante tener proyectos pequeños, que esa es justamente la visión de una generación distribuida, porque te da mayor firmeza a nivel nacional. Imagínate que solamente en Ibarra, en La Tacunga, en todos los pueblos pequeños tengan la capacidad de incorporar energía a sus propias redes. Ya no dependen de justamente un proyecto como Coca-Cola Sinclair o Paute
para que sea suministrado a través de esa generación centralizada y tenga que pasar desde el cocacodo hasta el consumo en La Prosperina, en Guayaquil. Es totalmente mucho más beneficioso hasta para la economía del pueblo, porque esas centrales podrían estar produciendo esta energía que justamente ahorita somos racionados, ¿no? Estarían disponibles a cualquier hora del día, contribuyendo justamente a esa diversificación de la matriz. Y queda clarísimo, Eduardo, que hay unas decisiones de corto plazo, lamentablemente muy orientadas a lo termoeléctrico, porque no hay otra solución. Y con un costo va a ser doloroso. Pero hay que diseñar el futuro, que es lo que acabas de visualizar. ¿En cuántos años crees que pudiéramos tener una matriz que nos dé seguridad? Brevemente, ya queda pocos minutos. Sí, mira, yo creo que es un proceso de mediano plazo en el cual si tú das buenas señales como gobierno, es decir, seguridad jurídica, unas buenas condiciones para poder remunerar la energía, el sector privado va a justamente enganchar dentro de esta dinámica de invierto o no invierto, es un negocio rentable, voy por la energía. A nivel mundial la energía siempre es un buen negocio. El requerimiento energético de Ecuador por año está creciendo a un nivel del 7%, altísimo, 5 o 7%. altísimo. Es decir, la capacidad instalada y el requerimiento ya en megavatios hora cada año va a ser el vector que te guíe por qué energía y por qué tipo de complementariedad tú vas a buscar. Nosotros tenemos una suerte geográfica increíble. Tenemos una buena radiación solar en la mayoría de sitios de Ecuador. Tenemos energía geotérmica, tenemos también otro tipo de centrales hidráulicas que pueden ser complementarias y no debemos fijarnos en una sola tecnología, sino abrir justamente el espectro a un mix que sea lo suficientemente sustentable para que esto no nos vuelva a pasar ni el próximo año ni en 5 años. Y creo que hay buenas lecciones aprendidas por parte del sector eléctrico. Perfecto. Bueno, queda claro que Ecuador es un país bendecido en muchos formatos de fuentes de recursos. Lo único es que tenemos que ponernos ya de acuerdo en la planificación, la ejecución, la participación del sector público y privado para salir de este bache. Como les decía al principio, si bien ha sido muy doloroso, puede ser un aprendizaje que nos permita desarrollarnos a futuro con energía y sobre todo energía renovable. Ha estado con nosotros Eduardo Rosero, el expresidente de la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y Eficiencia Energética, un ejecutivo privado, también con experiencia pública competente, que ha compartido con nosotros unos primeros conceptos y tendremos que volvernos a reunir porque el tema de energía es algo importante y tiene varias aristas que es imposible tratarlas en una sola entrevista. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Mauricio, por la oportunidad. Amigas y amigos, ha sido acá Consejos Empresariales dentro de Ecos Today Radio. Les deseo lo mejor este fin de semana y que hayamos aprendido del pasado y que nos proyectemos siempre para un futuro mejor. Que tengan un buen fin de semana y les dejo para el cierre del programa con Jimena. Buenos días con todos. Ecos Today Radio.